Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Hoy tenemos un programa con, como es habitual, muchos encuadres distintos, pero todos sobre temas científicos y que tienen que ver con nuestro país. Por ejemplo, vamos a compartir en nuestro espacio de entrevista central una conversación con la presidenta y el vicepresidente del Consejo del Instituto Clemente Estable para hablar sobre la puesta en funcionamiento de nuevos centros de investigación temáticos con una mirada muy amplia. Vamos a tener eso. Vamos a conversar sobre el Museo Geominero, un espacio aquí en nuestra capital, en Montevideo, que bien merece ser conocido y recorrido, y vamos a abordar un tema, contarles todo lo que sabemos sobre una enfermedad que afecta a mucha gente, que es bastante molesta. Estamos hablando del vitiligo. Contenidos para hoy, para un programa que arranca, como siempre, con nuestro tradicional salpicón y las principales noticias científicas de esta semana. Comienza el invierno y el Planetario de Montevideo ya tiene su nueva programación que invita a grandes y chicos a conocer más sobre nuestro universo. En estos meses de frío se podrá seguir viendo 70 años bajo las estrellas, la primera producción full dome desarrollada por el equipo del Planetario de Montevideo. Además, sábados y domingos se ofrecerán otras 3 producciones. Yo Tierra, una película de inmersión digital que fomenta la reflexión sobre el cuidado de nuestro planeta. Maravillas del cielo de invierno, una oportunidad para conocer las constelaciones más típicas de esta época, los planetas presentes y otras vistas del cosmos. Y Uruguay Antártico, primer documental de producción nacional realizado en 360 grados que nos permite conocer el pequeño territorio científico uruguayo en la Antártida. Durante estas vacaciones de invierno habrá horarios y funciones especiales. Por consultas y reservas, visitar la web del planetario que figura en pantalla. Y para seguir con ciencia en vacaciones de julio está Espacio Ciencia, el museo científico ubicado en el predio del LATU, que puede visitarse de lunes a viernes en la tarde y los sábados de 15 a 19. Se puede recorrer solo o con guías si se hace reserva previa. El recorrido promete pasear por muchos temas y territorios. Entre otras exposiciones, se presenta un área que simula diferentes biomas de nuestro país. Modo hongo, que propone adentrarse en el curioso mundo fungi. Modo micro, que lleva al minúsculo universo de bacterias, virus y parásitos para contarnos qué hacen estos microorganismos en nuestro cuerpo. Más información para visitar Espacio Ciencia en la página web que figura en pantalla. ¿Sos científico o científica extranjero y haces ciencia en Uruguay? El Instituto Pasteur de Montevideo te invita a postular para participar en el evento de divulgación Extranjeros en la Ciencia Uruguaya, Talento que Construye Futuro, a realizarse el jueves 4 de septiembre. El objetivo de la actividad es poner en primer plano historias y trayectorias de quienes eligieron Uruguay para hacer ciencia y destacar el aporte de su trabajo en el sistema científico nacional. La convocatoria es para aquellos científicos y científicas extranjeros de todas las ramas de la ciencia que quieran postularse para exponer su trabajo oralmente o compartirlo en formato de póster en este evento dirigido a público en general. Para conocer más, completa el formulario disponible en la dirección que figura en pantalla. Hay tiempo hasta el 4 de julio inclusive. Es una enfermedad muy visible, todos conocemos a gente que la porta, que la padece, pero muy poco sabemos sobre sus causas, sus orígenes y qué afecta. Estamos hablando del vitiligo y Daniela Hirschfeld estuvo trabajando en este tema. ¿Cómo andás, Daniela? Bienvenida. Buenas noches. Y hoy vamos a hablar de nuestra sección de todo sobre. Exacto. Vamos a hablar de todo sobre el vitiligo. Como bien dijiste, una enfermedad que seguramente se conoce porque se ve, pero que no, quizás la parte científica detrás de cómo ocurre esta enfermedad no está tan clara. Vamos a empezar con la primera placa, donde nos cuenta un poco un resumen de qué es esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, quiere decir que el organismo mismo es el que la produce atacando a sí mismo. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad de eso. No es contagiosa, no es una enfermedad como afecta la piel, en algún momento, no ahora, pero en algún momento hubo ese prejuicio del posible contagio, pero no.
Es benigna, como dice después, no predispone al cáncer, no tiene una asociación con una enfermedad más allá de la patología. La propia, claro. Exactamente. Y no es hereditaria, uno puede pensar que se transmite de generación, pero muy poco el porcentaje en que hay antecedentes familiares. O sea, sí hay una genética, una causa genética, pero no es no es hereditario, no es lineal la enfermedad. Se diferencia también de otras enfermedades que pueden tener esta misma visual, manifestación visual, con manchas, porque hay manchas que pueden tener que ver con hongos, manchas en la piel, ¿no? Pero esta no, esta es muy particular. Los dermatólogos la pueden diagnosticar muy a simple vista por determinado color que quizás para nosotros pasa inadvertido, pero es un blanco muy particular, ¿no? Porque en realidad no es blanco, es sin color. Okay. ¿No? Esa es un poco la característica. La pérdida de la pigmentación de la piel. Exactamente, por ahí tiene que ver. Pero bueno, esta es como un pantallazo muy amplio, pero por supuesto fuimos a hablar con alguien que entiende del tema, que sabe del tema. Fuimos a hablar con la dermatóloga Patricia Kucher, integrante de la Cátedra de Dermatología del Hospital de Clínicas, y le preguntamos entonces cómo surge y qué es el vitiligo. El vitiligo es una enfermedad en la que participan varios factores para que se forme esa manchita blanca en definitiva. Participan factores genéticos, significa que traemos genes que nos predisponen a padecer la enfermedad, pero sobre ese individuo con factores genéticos predisponentes actúan gatillos, factores desencadenantes, que en definitiva lo que hacen es activar esos genes y llevar una respuesta inflamatoria que produce la manchita blanca al fin y al cabo. Pero entre medio se considera que hay una especie de reacción inmunitaria o autoinmune en la que el organismo de ese individuo actúa contra estructuras normales del cuerpo, en este caso unas pequeñas células que están en nuestra piel y que le dan el color a nuestra piel y que se llaman melanocitos. Los melanocitos sufren un ataque inmunitario, o sea que linfocitos y otras moléculas pueden hacer que se mueran en la zona donde aparece la manchita blanca, y al irse de ahí, al desaparecer de ahí, es que aparece la lesión blanca típicamente conocida del vitiligo. El estrés como factor desencadenante, pero también otros eventos como por ejemplo infecciones, algunos fármacos, algunas inmunizaciones, o sea, factores muy diversos que se han descrito para muchísimas enfermedades inflamatorias que actúan así como el factor desencadenante en ese individuo. Voy reconociendo de entrada, Daniela, de arranque, después de la primera parte del informe, que siendo una enfermedad que todos la conocemos, todos hemos visto o tratado con alguien que la padece, en realidad casi nada sabemos, ¿no? Sí, sí, además, bueno, como decía Patricia, ¿no? Los factores desencadenantes, ¿no? Uno piensa que es algo que es, que aparece sin razón, pero hay, por supuesto, como toda enfermedad autoinmune, factores que pueden desencadenar algo que está latente. ¿Cuántas personas hay en Uruguay que padecen vitiligo? Como otros números, otras estadísticas en Uruguay no existen, pero sí, como dice la segunda placa, la placa que vamos a ver ahora, hay una noción de cuánto afecta a la población. Alrededor de un 2% de la población mundial se supone que tiene esta enfermedad y que en Uruguay, bueno, se cree que puede seguir esta tendencia. 2/3 de los casos surgen en la adultez, ¿no? O sea, surgen ya cuando, bueno, estos factores desencadenantes se pueden presentar. Claro. Ahí está. Y en general, ¿cuáles son las décadas en las que aparece? Bueno, ahí entre los 30 y los 40 años. Si bien entonces no es una enfermedad que ponga en riesgo la vida, ¿no? Porque es benigna, no es contagiosa, sí, por supuesto, hay tratamientos. Claro. Y, bueno, se busca de algún modo las personas que la padecen alguna cura. Claro. Entonces, eso fue lo que hablamos con Patricia, ¿no? Para que nos cuente, que nos actualice un poco cuáles son los tratamientos y las curas del vitiligo en la actualidad en Uruguay. A ver. Bueno, la evolución típica del vitiligo es a la cronicidad,
Que sea una enfermedad crónica no significa que la persona va a estar siempre con lesiones o siempre empeorando. Lo que significa es que una vez que aparece esta enfermedad, no vamos a poder ofrecerle una cura teórica a ese paciente, y lo que va a suceder, y sucede en la mayoría de los casos, es que aparecen periodos en que hay tendencia a la peoría, o sea, aparecen más manchitas o las manchitas presentes aumentan de tamaño, por ejemplo, y periodos de remisión en los que ya sea espontáneamente no pasó nada y simplemente el paciente mejoró, o mediando algún tratamiento esas manchitas reducen su tamaño o simplemente desaparecen. Bueno, los tratamientos que existen para vitiligo en Uruguay y en todo el mundo, se pueden usar tratamientos tópicos, es decir, cremas aplicadas sobre las lesiones, tratamientos sistémicos, eso significa medicación bioral, tratamientos físicos en los que aplicamos luz de forma artificial sobre la piel, esto se llama fototerapia y es de las modalidades terapéuticas más efectivas en el vitiligo, y tratamientos quirúrgicos que no se usan tanto porque tienen más complicaciones y una efectividad un poco más variable según el paciente. Lo otro que tenemos muy en cuenta es la extensión de ese vitiligo. En los pacientes en que la superficie corporal comprometida es pequeñita, en general optamos por tratamientos con cremas y fototerapia. Cura no hay. Hay tratamientos, hay maneras de reducir el impacto y como bien dijiste, no es una enfermedad maligna, pero Exacto. tiene un impacto social. Quien la padece muchas veces siente que esa enfermedad le está afectando en su vida cotidiana. Eso mismo. Patricia nos contaba que mucha gente que llega a la consulta más porque la gente le comenta de la mancha y no porque le duela, le pique o le genere alguna molestia, ¿no? Esos son los prejuicios muchas veces en torno a esta enfermedad que no se conoce, y por eso ella me decía hablar de la patología, que se entienda que bueno, que puede surgir, así como puede aparecer, puede desaparecer, que hay formas de tratarla, que bueno, justamente esto, si bien quizás este prejuicio ya va desapareciendo, pero que no es contagiosa, que bueno, que hay formas de convivir con esta enfermedad sin tantos prejuicios. Bien, antes de cerrar, ¿querías decir algo, Dani? Un saludo, No, un mensaje, eso. era eso, bien. Avisar a la gente que como cualquier enfermedad lo mejor es hablarlo y bueno, ir a la consulta. Exactamente. Gracias, nos vemos La semana que viene. Pausa en Sobreciencia, ya regresamos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Hay en Montevideo, y si no me equivoco es en la calle Hervidero, ya me corregirá o no Alexandra, un museo muy particular, sobre todo porque no hay mucha gente que lo conozca y está muy bueno, vale la pena darse una vuelta. Es el Museo Geominero y ahí anduviste, Alexandra Perrone, removiendo cascote. Sí. Bueno, la verdad que es un museo, como decías tú, muy interesante, poco conocido. Estamos en este segmento de Sobreciencia para contar la ciencia de nuestros museos, y justamente el Museo Geominero es todo un descubrimiento. Y es un museo que pertenece al área de geología de la DINAMIGE, de la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria. Y nosotros entrevistamos a Alejandra Pascale, una geóloga que es la encargada en este momento del museo, que también la entrevistamos en otras oportunidades en Sobreciencia, claro, que también nos contó, bueno, de qué roca se construyó la Rambla de Montevideo, bueno. Y así que, bueno, en esta primera parte del informe entramos al Museo Geominero de la mano de Alejandra Pascale. A ver. Hola, bienvenidos al Museo Geominero del Uruguay. El Museo Geominero pertenece a la Dirección Nacional de Minería y Geología.
Fue fundado como tal en 1937, el director en ese entonces, el paleontólogo Rodolfo Méndez Alzola. Sufrió varias mudanzas y hoy, bueno, nos encontramos en el primer piso de la Dirección Nacional de Minería y Geología. Y bueno, acá en el museo tenemos una serie de colecciones, principalmente de rocas y minerales del Uruguay. El objetivo del museo es conservar, aumentar la colección, dar a conocer el patrimonio geológico, mineralógico y paleontológico de nuestro territorio, así como dar cuenta de los procesos geológicos que llevan a la formación del subsuelo del Uruguay y de sus recursos minerales. La sala de exposición permanente del museo tiene un sector que está destinado a lo que son la clasificación geológica de las rocas. También tiene un sector dentro de esa misma área, un sector vinculado a los minerales, desde su clasificación también estricta, y a los ambientes formadores de roca, a través de maquetas, que también son de uso didáctico en las charlas. Mencionamos cómo son los procesos formadores de roca y cómo es el ciclo petrológico. Luego contamos con un sector en donde se describe la estratigrafía del Uruguay, es decir, el registro geológico de todo nuestro territorio. Y bueno, también se da a conocer un poco la historia de las formaciones de todas esas unidades de roca. También tenemos una pequeña colección paleontológica, también organizada según la edad relativa de aparición, y contamos con un sector dedicado a lo que es la historia de la minería en el Uruguay y los recursos minerales y también sus aplicaciones. La estrella o las estrellas del museo son las ágatas y las amatistas, sin lugar a dudas, que es el principal recurso de piedras semipreciosas del Uruguay, que ha sido reconocido en 2022 el área de los catalanes, en donde se extraen estas piedras semipreciosas por la IUCS, que es una organización internacional que rige lo que son las normas geológicas. También a nivel local fue declarada el año pasado Piedra Nacional. Podés hacer una trivia, Alexandra, con eso. ¿Cuál es la piedra nacional de Uruguay? La amatista. Y bueno, ahí nos mostraba Alejandra esta primera recorrida por el Museo Geominero. Ella trabaja junto a Carolina López y también hacen visitas guiadas a escolares, liceales, estudiantes de UTU, y también al público en general. Y hacen también talleres de ser geólogo por un día. Oh, qué lindo. Sí. Así que en la segunda parte del informe seguimos recorriendo el Museo Geominero de la mano de Alejandra Pascale. En estas vitrinas lo que pueden observar son aquellas rocas que llamamos ígneas, que son las que se producen a partir del enfriamiento del magma o la lava. Y tenemos básicamente dos tipos: las que son formadas a partir de las lavas, que son las rocas ígneas volcánicas, y las que son formadas enfriadas en el interior de la Tierra, que son las rocas ígneas plutónicas. Acá lo que podemos ver en esta infografía es un relieve característico del Uruguay, de las rocas ígneas volcánicas, que es el Cerro Arequita, que es una roca volcánica como el equivalente de un granito de ese que podemos encontrar en las mesadas de las cocinas. En cambio acá, las rocas plutónicas, vemos que se observan las rocas que se ven cristales a simple vista, y tenemos ahí variedades de granitos y sienitas que también son utilizados como ornamentales, y ahí lo que se está mostrando es el paisaje característico de este tipo de roca, que lo que estamos viendo es de lo que es el Cerro del Penitente, que varios de nosotros conocemos. Lo interesante de los basaltos de Uruguay es que son los contenedores de uno de nuestros principales recursos minerales de piedras semipreciosas. Es el caso de las amatistas y las ágatas, las cuales son
muy cotizadas por su color violeta intenso y su gran tamaño, el gran tamaño de las geodas. Las rocas metamórficas son aquellas que se forman a partir de cualquier otro tipo de roca en estado sólido. En general están relacionadas a choque de placas, continente-continente o placa continental y placa oceánica. Y ellas en estado sólido cambian a veces su composición mineral y su geometría. Dentro de las rocas metamórficas del Uruguay, más conocidas son los mármoles, que se pueden encontrar en el departamento de La Valleja, en Maldonado. Un paisaje minero, por ejemplo, de estos mármoles son las canteras Nueva Carrara, anteriormente Burgueño, que parte de estos mármoles fueron extraídos en su momento para hacer sectores de lo que es el Palacio Legislativo. Solemos relacionar a las piedras o a los minerales, a veces, bueno, con las piedras preciosas o semipreciosas, con las piedras para construcción, pero no nos damos cuenta que en Uruguay tenemos mucha riqueza en esto último que se mencionaba, ¿no? Los minerales ornamentales, decorativos, ¿no? Sí, bueno, y Alejandra también le preguntamos lo que venimos preguntando en esta serie de la ciencia de nuestros museos, ¿no? ¿Qué es lo que más llama la atención a los visitantes del Museo Geominero? Tanto a los chicos como a los grandes, ¿no? Y bueno, nos contaba Alejandra, ellos tienen un mapa interactivo donde según el recurso mineral apretás y se prende dónde es que está, en qué zona del país. También tienen una máquina cortadora de roca de las de antes, que también es un poco lo que llama la atención. Y también nos cuenta ahora, en la última parte del informe, alguna otra curiosidad que está allí en el museo para conocer. A ver. Bueno, en este sector, que es el sector de minería y sus aplicaciones y los recursos minerales del Uruguay, podemos tener un breve acercamiento a lo que son las aplicaciones de estos en nuestra vida cotidiana. Alguna cosa interesante que les llama la atención a los gurises cuando vienen es encontrar que el grafo con el que escriben diariamente en la escuela proviene del mineral grafito, ¿sí? O que el papel también en el que ellos trabajan, en sus cuadernos, contiene minerales que se utilizan como carga, ¿sí? Como para darle consistencia al papel, como es el caolín o el talco. Y bueno, y hablando del talco, es otra cosa que llama muchísimo la atención, es que justamente el talco es un mineral. Es un mineral que además se reconoce fácilmente porque tiene muy baja dureza, puede ser rayado con la uña y tiene una textura particular que es como si tocáramos un jabón. Una de las cosas que tiene el talco es que puede tener varios colores, es un mineral secundario, o sea, producto de la interacción de minerales preexistentes con fluidos, y que puede tener varios colores, porque tiene hierro y magnesio, puede tener colores claros, como el talco de Uruguay tiene este color verde muy particular, hasta llegar a ser grises. Pero al hacerlo polvo, el polvo obtenido es blanco y por eso puede ser utilizado tanto en cosmética como en la elaboración de papel. Muy interesante todo esto, Alexandra. Yo estoy recordando que la única vez que fui de visita aproveché un día del patrimonio, que, bueno, como todos los museos de Uruguay, está abierto a disposición, pero ¿cuáles son las maneras de visitar este museo? Bueno, este museo no está abierto al público todo el tiempo, sí es por agenda, escribiendo al correo electrónico que vemos en pantalla, que es museo@miem.gov.ui, y por allí se agendan así los grupos, las personas, el público en general, y bueno, y pueden visitar el museo sin problema y también agendar una visita guiada. Está bien, o sea, puede ser ya sea un grupo
o puede ser una familia, digamos, un grupo, digamos, no organizado, también usa esa vía de comunicación. Y sí, vale la pena, y bueno, ahora abrieron en esta ocasión el museo para el equipo de rodaje sobre ciencia, para este segmento de la ciencia de nuestros museos, pero es un museo muy interesante de recorrer. Sin duda que sí. Bueno, Alexandra, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta hablamos sobre el Instituto Clemente Estable y sus nuevos centros de investigación. El 23 de mayo es, todos los años, un día muy especial para la comunidad científica de nuestro país porque es el Día de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología y conmemora la fecha de don Clemente Estable, del maestro Clemente Estable. En el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable generalmente se hace el evento central del Día de la Ciencia, dicho en corto. Este año hubo una particularidad y fue muy valiosa. No solo que el Clemente Estable fue anfitrión de este evento central, sino que ante la presencia del presidente de la República y la vicepresidenta, y después me dirán mis invitados si no es la primera vez que ambas máximas autoridades están juntas en el Clemente, sino que además se anunciaron importantísimas novedades en cuanto al futuro inmediato del Clemente. Así que Silvia Olivera, presidenta del Consejo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, José Sotelo, vicepresidente, gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos visto alguna vez presidentes, hemos visto vicepresidentas, de hecho la vicepresidenta Argimón la recuerdo más de una vez en la misma sala, pero no sé si es la primera vez que ambos están en simultáneo y menos para conmemorar el Día de la Investigación. Nosotros creemos que es la primera vez que están no solo presidente, vicepresidenta, el ministro de Educación y Cultura y otras autoridades nacionales. Hicimos el esfuerzo, porque había un cambio de gobierno, se habla de un cambio de institucionalidad también, y también queríamos no solo conmemorar el legado de Estable, que para nosotros es un legado vivo, sino también presentarles lo que el instituto hace, lo que pretende hacer, y decirle y comunicarle, aunque ya se sabe al presidente, que estamos a disposición de lo que la sociedad necesita y con los aportes que nosotros tenemos, que podemos hacer. A veces es más visible esa disposición. Caso fácil de recordar, todo lo que se hizo durante el episodio de la pandemia, a veces no es tan conocida por la gente, pero siempre desde el Clemente hay aportes en distintos temas que tienen que ver con las necesidades de Uruguay en muchos aspectos, muchas veces vinculados con la producción, con la salud humana, con avances de punta, pero la sorpresa del otro día, aunque algo sabíamos, fue el anuncio de que además de todo lo que funciona van a organizar la estructura científica de manera transversal para integrar conocimientos. Ya lo venían haciendo en ciencias ambientales. ¿Qué se suma ahora? Y mirá, en primer lugar, volviendo a lo anterior, era tratar de que los políticos estuvieran junto a los científicos, sean del color que sean, esta vez es pero siempre lo intentamos. Y también decirles que nos interesaba proyectar al instituto de una forma nueva. No es que estamos cambiando lo que tenemos hoy, que funciona la estructura interna que tenemos, sino que hemos corroborado por la vía de la práctica al crear el Centro de Ciencias Ambientales, que se trabaja muy bien combinando, ¿no?, las experiencias y los saberes de todos. Entonces proyectamos 2, 3 centros más, anunciamos 2 y ahora estamos sumando uno más, donde la gente trabaja transversalmente. Estos dos, recuérdenme, los nuevos son salud cerebral y Big Data en ciencias de la vida, y estamos armando uno que es en biotecnología, agrobiotecnología o ciencias de ciencias agrarias. Ciencias agrarias. Básicamente, sí, solo para acotar, que la complejidad de los problemas ya lleva, es la evolución del conocimiento también. Inicialmente pensábamos en un científico solo, aislado, dedicado a su estudio. Después pensamos en un equipo de investigación, en una institución. Ahora la complejidad, el avance del conocimiento
la disponibilidad de tecnologías también lleva a comprender que la magnitud de esos problemas tan complejos se pueden abordar entre todos y con distintas experticias. Claro. Entonces el rearreglo no es solo intrainstitucional, sino también interinstitucional. Y no solo nacional, sino también, pensamos también en una segunda fase regional. Ok, bien. Creo que si bien los 3 institutos y el futuro que se viene, el cuarto, requieren de muchas miradas, ninguno lo muestra más claramente que el de Big Data. Porque, a ver, una cosa era, para hacer la tarea científica, revolverse bien con determinadas herramientas informáticas, y otra es el día de hoy donde el volumen de información, la manera de procesarla y la manera de extraerle resultados requiere ya de integrar gente especialista en áreas en las que tal vez nunca se hubieran sentado en una mesa. Sí, es un ejemplo claro y tiene raíces profundas, porque la filosofía en el instituto era tratar de ser lo más plásticos posibles dentro de las cosas que te permiten las disciplinas. Entonces, para compasarte, si vos tenés un número bajo de gente, como pasa en Uruguay, que son institutos relativamente pequeños, el científico tiene que ser suficientemente plástico para crear nuevas cosas o para compasarse a lo que está pasando en el mundo. Eso pasó con parte de cosas que necesitan Big Data, que es, por ejemplo, las ciencias ómicas, que trabajan con grandes cantidades de datos. No estudiamos grandes cantidad de datos bancarios, de supermercados, no, estudiamos grandes cantidades de datos en la ciencia de la vida. Y eso es muy vasto y requiere mucha plasticidad y requiere pisar áreas de conocimiento que no estaban en el país. Empezamos en el instituto hace unos 10 y poco de años a meternos en eso, y ahora lo queremos ampliar porque hay que seguir profesionalizándose en eso para ponerlo a disposición del país. Solo para que la gente nos siga, las ómicas son genómica, proteómica, metabolómica y Transcriptómica. Sí, son ciencias que en esencia pasaron del mundo de la molécula individual a ver grandes cantidades de moléculas a la vez. Claro. Si tu genoma tiene 25.000 genes, nosotros podemos ver cuántos de ellos se activan en cada célula. Estamos hablando de 12.000 a la vez, 15.000 a la vez. Eso es números grandes para muchas variables biológicas, ¿no? Ahí está lo ómico. Y esa necesidad de información se ve también en áreas o en disciplinas que antes eran consideradas tal vez más artesanales. Por ejemplo, neurociencias. Claro. Ahora, por ejemplo, el advenimiento de técnicas de microscopía, por ejemplo, sacas una cantidad de imágenes que estamos hablando de terabytes. Claro. Entonces necesitas las ómicas. Claro. O la generación de conocimiento. Ya no hablamos de decenas de tipos neuronales, hablamos más o menos de 3.000 tipos neuronales. Claro. Entonces, esa necesidad lleva a la integración. A la integración que eres un informático, que eres un bioinformático y después ya necesitas un neuroinformático. Claro. Y lograr esa especialización necesariamente requiere de la confluencia y la transversalización, no solo de saberes nacionales, sino también de saberes que están en otros lados. Claro. Y ahí dijiste algo que me parece que está bueno porque a veces no surge a primera vista. Dijiste saberes nacionales. ¿No? Cualquier persona puede decir, bueno, en realidad, ¿cómo vamos a hacer nosotros para sumar conocimiento a los grandes centros de investigación mundiales que tienen infinita cantidad de recursos? Y en realidad hay una necesidad de localizar estos conocimientos porque, valga la frase obvia, somos todos distintos y también por regiones. Sí, hay un componente muy interesante que es la localía y la influencia de la localía en las patologías o la influencia de la localía en la industria o en la producción. Pero lo primero que un país tiene que hacer es lograr conversar con los centros del mundo al mismo nivel. Entonces hay que invertir en eso y ese diálogo fluido y bidireccional entonces trae cosas muy importantes que se descienden a todo el país. Y también, hay experticias que a nivel nacional o regional complementan las de otros lados. ¿Sí? Y también pasa que esas particularidades o nacionales o regionales, porque como hablamos de un país pequeñito como nosotros, en comparación con nuestros vecinos, por ejemplo, hace que esa complementariedad sea muy bien valorada por otros centros que tienen otros recursos. Nosotros también tenemos fortalezas
que son importantes. Importantes que las reconozcamos y las identifiquemos nosotros, pero que también sirven a ese diálogo de ida y vuelta con los colegas de la región, y del mundo. El conocimiento es universal. Sí. Lo que entra va a salir en algún momento también. Exacto. Sí, Exacto. sí. Hay toda una serie de procesos y protocolos para la confirmación del funcionamiento de estos institutos. Cuando se hizo el lanzamiento el 23, ¿faltaba alguna aprobación? ¿Cómo está hoy ya el proceso de constitución? ¿Está terminado o falta todavía alguna instancia? Está en construcción. Está en construcción. No, pero nosotros tenemos buenos ejemplos. En la pandemia, por ejemplo, no teníamos un abordaje, creamos un laboratorio de bioseguridad. Lo anunciamos, lo fuimos procesando, ahora es realidad y es una instalación que sirve no solo a la institución, sino también sirve para servicios hasta de diagnóstico muy rápido para algunas patologías que necesitan una definición muy pronto. Después el SICA, empezamos también en construcción, es un buen ejemplo para iniciar, claro. También va evolucionando y bueno, creemos que los ejemplos positivos se tienen que ir modelando y moldeando. Claro. Sí, la decisión está, nos faltan medios. Nosotros tenemos mucha pasión, mucho voluntarismo, pero también somos conscientes que para hacer ideas sustentables y complejas necesitamos el apoyo. Y también no solo el apoyo de los colegas y de las colegas, sino también de los decisores políticos. Correcto. Entonces, mucho se va a defender en el Parlamento con el presupuesto y con los tomadores de decisión. Quizás una cosa muy, muy valiosa de este país es el respeto profundo a la profesión de cada uno. Sí. Entonces, nosotros nos dedicamos a producir conocimiento, pero también ese conocimiento genera y enfoca la tarea en áreas como esta, que básicamente derivan de un diagnóstico casi evidente de que hay que dedicarse mucho más a estas áreas. Claro. Entonces, eso se hace con ese profesionalismo, pero con mucha apertura. Y del otro lado, el que ve eso también dice, esto está bien situado porque es lo que se escucha, es lo que se necesita. Claro. ¿No? Y eso está pasando en el país con muchas comunidades. Entonces, de ahí viene el proceso que se tiene que respetar y se respeta usualmente. No, pero además el Clemente Estable, que está ubicado físicamente en el corazón de Montevideo, tiene bastante inserción territorial. Es muy habitual que en charlas muy coloquiales con algunos de ustedes, bueno, no, vengo de una salida acá, vengo de allá, trabajan con una mirada bastante territorial y se me ocurre que este cuarto instituto que nombraron, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el necesario conocimiento en temas agropecuarios y demás, va a profundizar todavía más ese vínculo del Instituto Clemente Estable con el territorio. Sin duda, sin duda. Está bueno, vos usás la palabra instituto y es un sueño que a veces tenemos, que haya muchos institutos Clemente Estable. Claro, claro. Por ahora son centros dentro del instituto, claro. ¿no? Pero tienen esa proyección nacional y tratamos de que sean integrativos y que tengan toques en cosas muy importantes para el país. Y que se llegan a gemar en otros institutos, bienvenidos claro, sean. El sueño del pibe. Sí, y otra cosa importante, no son ideas acabadas porque necesitamos la retroalimentación con las y los decisores políticos y también con la sociedad. Claro. Entonces, esa plasticidad creemos que también es una fortaleza. Hay que decir una cosa, perdóname José, porque ya van 2 veces que lo quiero agregar, porque mucha gente tal vez no lo tenga... No, el Clemente Estable es el único centro de su tipo que depende directamente del Ministerio de Educación y Cultura y, por ende, del Poder Ejecutivo. Entonces, si bien el sistema científico nacional juega mucho de su destino cada vez que se discute una ley de presupuesto, cada vez que se negocian los aportes financieros, tal vez ninguno como el Clemente esté tan arraigado en los artículos de la ley de presupuesto. Y por eso este partido es clave, el presupuesto quinquenal que se va a empezar a discutir, y que, como dijeron varias veces ustedes, el sistema político no solamente dé las señales que ya las dio, que son bastante buenas, sino que además abra la oreja, ¿no? Sí. Sí. Y nosotros también tenemos nuestras orejas abiertas a lo que el sistema necesita o... necesita o cree que entiende, que necesita, que es prioritario. Y bueno, y en la medida de las posibilidades nosotros estamos para contribuir. Y esa era también parte del mensaje que queríamos darle a las autoridades. No es solo venimos a pedir más presupuesto, sino que entendemos que ese presupuesto está al servicio de lo que desde nuestra mirada entendemos que la sociedad necesita. Pero no es acabada porque necesitamos la mirada desde el otro lado también. Ahora,
pongámonos en el lugar de la persona que está mirando en este momento el programa. Dice, bueno, está hasta acá, comparto 100%. ¿En qué le vuelve a la gente? Como si estuvieran en una reunión familiar, dice, bueno, ustedes son una institución pública, básicamente se financian con dineros públicos. ¿Cómo vuelve eso? ¿Cómo? En una corta, no en una fácil. Sí. Bien, podemos. Hay muchas formas, tú, y después yo repaso. Bueno, lo podemos traer al llano, si querés, la comunicación con el medio. El IPSE fue pionero, por ejemplo, en abrir sus puertas a la sociedad. Entonces, nuestra sociedad, o como cualquier sociedad, necesita ciencia. Y nosotros empezamos a aprender y estamos aprendiendo y perfeccionándonos a divulgar esa ciencia. Fuimos los pioneros en abrir el instituto, en las recorridas, en recibir a escolares, liceales. Parte del diagnóstico es que se necesitan más científicos. Nosotros entendemos que esa forma es una forma muy positiva de llevar la ciencia y tratar de despertar vocaciones, pero no solo los invitamos a nuestra casa, vamos a las escuelas de todo el territorio, participamos en N ambientes en los que nos llamen, estamos, también con la producción, en la medida y cuando nos solicitan o cuando está la posibilidad, también con la clínica, es decir, en los ámbitos en que nos requieren estamos. Entonces tenemos vinculación con el medio, formamos recursos humanos de calidad, somos un importante actor o una importante institución en la generación de conocimientos y la formación de profesionales en ciencias. Creemos que de ciencias de buena calidad, tanto a nivel de grado, por ejemplo las tesinas de grado, las tesis, maestrías, doctorados, y enseñar a hacer ciencia, que también aprendemos, es enseñar a pensar. Sí. Y mientras ella hacía esa descripción bastante global del asunto, pensaban en una súper chiquita, porque los centros acumulan mucha gente y muchas líneas de trabajo. Algunas de ellas derivan en algo que decís, eso es un retorno, ponele, producción lechera. Buscamos con estrategias de Big Data y de genómica los patógenos que están cerca de los sitios donde se opera. Entonces al productor le vuelven de una forma fácil y rápida una gran lista de cosas que puede ayudarlo. O otro ejemplo, son cercanos a mí, hay más. En un CTI vemos qué patógenos y qué resistencias antimicrobianas están en la superficie del CTI y sabemos que ese es uno de los puntos claves de infecciones por la debilidad que tiene el paciente ahí. Claro. Ahí vuelve rápido algo y podemos seguir con una lista grande. Biomarcadores marcadores de contaminación ambiental. Calidad de agua. Calidad de agua, mejora de rendimiento de especies, alternativas terapéuticas basadas en la dieta, promocionando, por ejemplo, con productos de la región o productos nacionales en determinadas condiciones. Le agrego dos más que me acordé mientras los escuchaba. Uno fue durante la pandemia, todo el monitoreo de transporte urbano de pasajeros. Y aquí. Que se hacía. Allá estábamos hisopando. Hicimos la cobertura y era. Y después todo el trabajo que se ha hecho durante años con toda la producción apícola. ¿No? Con Karina Túnez como una de las caras más conocidas de ese grupo, pero permanente interacción con el sector productivo. Mejora la calidad de la naranja, ¿te acordás? El cancro cítrico, por ejemplo, que hace años. Lo que más nos cuesta es no olvidarnos de los compañeros que hacen aportes de ese tipo. Entonces, te mencionamos algunos, pero hay una lista grande y hay mucha Pero está gente... bueno porque a veces la ciencia es vista como algo abstracto. Si bien nadie va a decir no es dinero bien invertido, pero a veces está bueno ver que, en realidad que es una inversión real, que el retorno es tangible, está al alcance de la mano y que sin esas fortalezas tendríamos problemas. Tendríamos. Sí. Está bueno hablar de que estos institutos que están ahora, el Clemente Estable, la Universidad de la República con todo su área, el Pasteur, la UTEC, son la base. Ahí está nuestro fuerte. Claro. De ahí para adelante salen cosas notables. Pero la base tiene que ser sólida y tiene que ser buena para que salgan otras cosas. Y para que haya más científicos. Claro. Que hayan más científicos que colaboren. Y también está que ese resultado inmediato depende de la demanda que la sociedad haga. Me acordaba ahora de más tiempo del cancro cítrico, que eran esas manchas que tenían las naranjas, que no podían exportarse. Entonces
gente de biología molecular, que uno piensa que está muy dedicada a lo teórico, participaron de la solución. Ahora esto que te decía, diagnósticos inmediatos para enfermedades infantiles que son necesarias, también se hacen en este momento. Entonces hay un retorno. A nosotros nos cuesta tal vez resumir en poco tiempo, pero es está bueno. bien, y está bueno que les cueste resumir, porque es un montón. Sí, me acordaba también que las ómicas se han juntado con la medicina en lo que se llama medicina personalizada. Claro. Hoy tendría que resolverse para muchos pacientes el acceso a las técnicas de diagnóstico genómicas, que son caras, pero la gente las necesita. Se manda todo al exterior o hay unos pequeños laboratorios que lo hacen, pero el Estado podría, el instituto podría... De hecho, ustedes tenían, yo recuerdo perfectamente, un desarrollo de un test integrador de lo que hoy se hace en un montón de lados distintos y en el extranjero, resolver todo en un único paso de laboratorio. Sí, para cáncer, por ejemplo, habíamos hecho esas cosas y esas tecnologías están disponibles. Lo que pasa es que no las podemos habilitar porque también hay que financiarlas. Claro, ¿no? sí. Pero sería una ayuda. Claro, escalarlo cuesta... Escalarlo o hacerlo simplemente, digamos, el costo habría que ponerlo a un lado. Habría que pensar más en el paciente que necesita esa información y que no tenés que invertir en equipamiento porque están dentro del Estado. Claro, sí, y a ver, y es un costo en el arranque que seguramente sea una economía después a la hora de afrontar un problema de salud. Y que vos, con una buena base, naturalmente después lo derivás a la actividad privada si quieren, pero lo tenés ahora y no lo estás usando bien. No me den un número exacto, pero para referencia, ¿cuánta gente está haciendo ciencia dentro del Clemente Estable en este momento? En el Clemente Estable hay casi 300 personas. Más de 200 tienen un vínculo laboral o becas y demás, y hay un número importante de honorarios, estudiantes que están haciendo desde la tesina de grado, la maestría o el doctorado. No, porque profesores que son asociados al sistema. Pero saca una cuenta, si aproximadamente la comunidad científica global en Uruguay está estimada en unas 3.000 personas, el 10% está en el Clemente. Sí. Un montón. Y cerca de un 25%... equivale a la producción de tesis en ciencia de la vida que se hacen ahí, por ejemplo, otro número súper importante. Porque cada tesis es un recurso humano que es de los que se necesita formar. El factor multiplicador está ahí, en las tesis. Hasta acá el tiempo de hoy, del Clemente uno puede hacer un programa atrás del otro e ir deteniendo en cada oficina, en cada laboratorio, y de ahí haríamos un programa entero. Yo les agradezco mucho en nombre de toda la gente de Sobreciencia la visita. Como siempre, ustedes están para nosotros, estamos para ustedes y nos encanta mostrar todo lo que se hace en el Clemente. Simplemente un presente, ustedes después eligen cada uno quién, de distintos objetos, por 5 años de Sobreciencia, que es una colección que se hizo especialmente por nuestro aniversario, así que la dejamos por acá. Perfecto. Cada uno después se reparte qué es lo que se lleva. Bueno, le agradecemos mucho, les agradecemos mucho. Y hablando de aniversarios, bueno, felicitaciones por los 25 y nosotros en el 27 cumplimos 100 años. Claro. Y esperamos la gente eso. parte de esta proyección es para que el instituto en sus 100 años nuevos sea mejor instituto y tenga mejores aportes a la sociedad. Y algo que repiten una y otra vez y es cierto, y ahí adentro Clemente está vivo. Sí. O sea, el legado, la trayectoria y la piedra que puso no para de crecer. Lo que está vivo es que su filosofía cambia con el tiempo, pero está fija en todos nosotros. Eso es muy interesante. Agradecerte también por la invitación. Y felicitarte por el programa. Las pantallas me distraen un poco. Bueno. Estamos encantados con las pantallas, realmente. Silvia Olivera, José Sotelo, muchas gracias a ambos por acompañarnos. Las gracias a ustedes. Y nos seguimos viendo por acá. Las gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias. Cerramos esta edición de Sobreciencia aquí en TV Ciudad y nos vemos la semana que viene.